En el marco del Día Internacional de la Discriminación Racial que se celebra en el país, en Quetzaltenango un guía espiritual nos dejó lo que se convierte en la cita de esta jornada. Ahora es más fina la discriminación, ya no es como antes. Antes pues nos decían indios, ¿va? Pero hoy todavía se sigue manejando muchas cosas. Tienen muchas cosas que la gente dice, ¿va? Por ejemplo, como decía yo, por ejemplo, dice, es que hablas tu dialecto, hablas tu lengua, ¿va? O vos sos, ya incluso aquí, Shela, pues, dice, vos sos india o indio, ¿va? Como una forma de querer aplastarlo a uno, ¿va? Pero nosotros ya no, ya, gracias a Dios, ya no nos sentimos mal como nos sentíamos hace unos 30, 35 años. A mí sí me ofendía mucho, pero ya no, porque hoy ya sé que tengo una identidad, entonces eso es bastante. En el país hay 1.616 mujeres privadas de libertad, de ellas 915 serían madres de al menos 2.136 menores. Solo el 8,26% viven en los centros con ellas, 24 están institucionalizados y 1.003 viven fuera con algún familiar o amigo de la familia. Estas estadísticas realmente reflejan parte de una investigación de Colectivo Artesana sobre la situación que se está viviendo en las cárceles con estos niños. Veamos. ¿A qué hora te levantaste hoy? A las 7. ¿Y para qué te levantaste tan temprano? Para venir con mi mamá. ¿Y tú sabes dónde está tu mamá? Sí. ¿Dónde está? En el hospital. ¿Y la extrañas mucho? Sí. Alejandra es una de los 2.136 menores cuya madre está privada de libertad por haber infringido la ley. La muerte de su abuelita, y ahorita ella no sabe que ella está presa, ¿me entiende? Pero sí se siente, porque el otro día a veces hubo un intercambio de palabras con sus primos, entonces ella dijo, aquí nadie me quiere. La historia se repite muchas veces sin un final feliz. El sueño de Jasmine, una niña de 14 años, era tener la familia que nunca tuvo. El hecho que su madre Isabel se encuentre cumpliendo una pena de 25 años por el delito de secuestro significó para la menor dejar el estudio e integrarse a una pandilla como extorsionista. La asesinaron un 24 de abril. Lo que ella realmente quería, me decía que era estar con su mamá. Me dice, yo te quiero mucho, quiero a mi abuela, quiero a mi tía, pero yo la que quiero es a mi mamá. Mi mamá es todo, me decía. No tengo a mis hermanos, solo la tengo a ella. Los 3 años de condena en una cárcel de Zacapa por el delito de falsedad ideológica, estando lejos de sus hijos, fue lo que más le costó a María Dolores. Cuenta que la lejanía, la poca visita y contacto con ellos tuvo consecuencias negativas. Se pusieron muy rebeldes, más que todos los dos pequeños. Se molestaron por el hecho de que ya no me podían ver, porque a pesar de que yo estaba detenida, sabían que cada 8 días me iban a ver ya, ellos ya sabían que ya no iban a poder verme tan seguido. Y perdí cierta autoridad delante de ellos. A mi mamá ya le costaba demasiado poder dominarlos. Estas historias son algunos ejemplos de una investigación de Colectivo Artesana que resaltan la importancia de que las madres privadas de libertad puedan estar junto a sus hijos hasta los 4 años de edad, tal como lo establece la ley. Piden a las autoridades poner más atención a esta población olvidada y marginada. Habían grandes dificultades de las mujeres para la relación con sus hijas e hijos, que tenían muchísimas limitaciones para tener información, para tener contacto, que habían niños y niñas en una condición de mucha vulnerabilidad. Además que hay niñas y niños que están institucionalizados innecesariamente. Su preocupación se enfoca hacia aquellos menores que sufren discriminación por tener a su madre en la cárcel. Pensar que las mujeres que están privadas de libertad son madres de familia y las familias son las que forman nuestra sociedad, entonces empezamos a entender que estas mujeres que están privadas de libertad son eslabones clave en construir una sociedad más digna, más justa. En Guatemala, 317 menores tienen al menos un familiar aparte de la mamá privada de libertad. De estos, 136 tienen a su padre en la cárcel y 108 a ambos padres.
Lo preocupante es que el 26.04% de estos hijos no estudian y los que acuden a la escuela sufren tratos discriminatorios. La situación es caótica, pues hace falta que las autoridades le brinden mejores instalaciones, alimentación y acompañamiento psicológico. Lunes llega a Guatemala la reina Sofía de España para una visita de 4 días donde se reunió con el presidente Otto Pérez Molina y revisó el apoyo que da al país la Agencia de Cooperación Española. En su agenda estuvo en el Ministerio Público y visitó obras sociales en el interior del país. Lunes. Llega a Guatemala la reina Sofía de España para una visita de 4 días donde se reunió con el presidente Otto Pérez Molina y revisó el apoyo que da al país la Agencia de Cooperación Española. En su agenda estuvo en el Ministerio Público y visitó obras sociales en el interior del país. Martes, se extradita a Estados Unidos a Valdemar Lorenzana, acusado de enviar cocaína a ese país. El canciller guatemalteco Fernando Carrera asegura que no existía obstáculo legal que impidiera la extradición pese a la existencia de un amparo provisional. Según el gobierno, la extradición del supuesto narcotraficante cumplió con todos los requisitos. Miércoles. Guatemala pidió una explicación a Taiwán sobre el señalamiento de soborno que reveló el expresidente Alfonso Portillo ante un tribunal estadounidense, donde reconoció haber aceptado una oferta millonaria de la República de Taiwán a cambio del reconocimiento diplomático cuando fue mandatario. Jueves, el secretario general del partido líder Roberto Villate rechaza que su partido sea el responsable del campo pagado, en donde un grupo de profesionales manifestó su apoyo a Manuel Valdizón. Asimismo, rechazó tener nexos con la agencia de publicidad que redactó el comunicado y lo hizo público en los medios escritos del país. Viernes, al menos 300 libras de pez vela, una especie en peligro de extinción y cuya pesca está prohibida en aguas guatemaltecas, fueron decomisados la madrugada del viernes en la carretera al Pacífico, como parte de un operativo entre los ministerios de Defensa, Gobernación, Agricultura y Fiscalía. El martes, Alfonso Portillo dijo en un tribunal de Nueva York: "Soy culpable, su señoría". Los fiscales estadounidenses lo habían acusado de lavar decenas de millones de dólares que malversó del gobierno entre el año 2000 y 2004. El fiscal dijo que entre 2000 y 2002, Portillo malversó 2.5 millones de dólares donados por Taiwán a Guatemala para un programa de compra de libros escolares. El segundo, en el 2001, apoderarse de casi 4 millones de dólares del Ministerio de la Defensa. El tercero enumera episodios de lavado de cantidades no precisas en Estados Unidos. Veamos. El martes, Alfonso Portillo dijo en un tribunal de Nueva York: "Soy culpable, su señoría". Los fiscales estadounidenses lo habían acusado de lavar decenas de millones de dólares que malversó del gobierno entre 2000 y 2004. El fiscal dijo que entre 2000 y 2002, Portillo malversó 2.5 millones de dólares donados por Taiwán a Guatemala para un programa de compra de libros escolares. El segundo, en 2001, apoderarse de casi 4 millones de dólares del Ministerio de la Defensa. El tercero enumera episodios de lavado de cantidades no precisadas en Estados Unidos y otros países obtenidas ilegalmente del crédito hipotecario nacional. El exgobernante depositó el dinero en una cuenta bancaria personal en Miami que trasladó a Francia a su hija y a su exesposa. La acusación contra Portillo se presentó el 25 de enero de 2010 por el fiscal Prit Barara, que indicó que Portillo convirtió el puesto de la presidencia de Guatemala en su cajero automático personal. Distinguidos jefes de Estado y de Gobierno. La convulsión social en Ucrania ha rebasado las fronteras desde hace 5 meses y ha recrudecido las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Veamos esto para entender más lo que está ocurriendo en el mundo. Manifestaciones iniciales en Kiev que terminaron con muertos y la deposición del presidente Viktor Yanukovych, aliado de Rusia, el foco de tensión se trasladó a la península de Crimea, una región autónoma a orillas del Mar Negro con constitución propia que hace una semana votó un referéndum para ser parte de Rusia con el 95% de los electores a favor. Un acuerdo de 1997 permite la presencia militar de Rusia en Crimea y hoy el 70% de la flota rusa del Mar Negro está acantonada en la península y cuenta con 25.000 hombres y
y 167 naves que fácilmente puede ser doblada y tiene capacidad para recibir 161 aeronaves. Hay que sumar otros 6 cuarteles militares en las principales ciudades. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh, dijo que la alianza está preocupada por la posibilidad de que Rusia extienda su intervención más allá de Crimea para ampliar su territorio y le dé más poder. Rusia es la amenaza más grande para la estabilidad de Europa desde la Guerra Fría, agregó. Un día después del referéndum, el Parlamento de Crimea anunció que las unidades militares ucranianas se disolvieran y adoptarían el rubro ruso y declaró la independencia mientras Putin reconocía el territorio como Estado soberano. El martes, el Kremlin anunció que Crimea ya formaba parte de Rusia y pidió a la Duma, como es conocido el Parlamento ruso, que promulgue una ley para anexionar el territorio. 3 días después, Estados Unidos y la Unión Europea tomaron medidas drásticas con sanciones financieras contra ciudadanos rusos a quienes acusan de instigar la separación Crimea, y canceló 2 cumbres bilaterales y otra del G7 de los países más industrializados del mundo. Esto no pareció importarle a Putin, quien firmó la ley sobre la adhesión de Crimea luego de ser aprobado por la Cámara, y a partir del pasado viernes Crimea es parte de Rusia, a pesar de las sanciones de la comunidad internacional. Las tensiones alcanzaron un punto caliente el viernes, cuando tropas rusas tomaron el control de la sede naval de Ucrania en Crimea, en un paso más de la escalada militarista. Los ucranianos fueron invitados a ser parte de las fuerzas rusas, a rendirse y permanecer en Crimea sin recibir beneficios. Pese a la gravedad de las fricciones, los analistas son cautelosos sobre el futuro de la situación en Ucrania. Un editorial de Radio Francia Internacional afirma que la Unión Europea no parece dispuesta a entablar una guerra económica, mucho menos una guerra militar con Rusia. Vamos ahora a Washington. Según las autoridades, una avalancha de lodo, árboles, rocas y otros materiales deja al menos 3 muertos y 18 personas que no han sido encontradas. Asimismo, informaron sobre bloqueos en el saliente norte del río Stalinwash, por lo cual temían inundaciones en la zona. No es una orden de evacuación, pero preparen sus cosas, dijo el portavoz del condado. Hoy Fuerzas Armadas de Turquía derribaron un avión de Siria en una zona fronteriza donde los sirios han estado luchando contra las fuerzas del presidente Bashar al-Assad desde el pasado viernes por el control del cruce de Kasab. El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, dijo a sus seguidores que para tomar la decisión se basó en que la nave siria violó el espacio aéreo turco. Regresamos a territorio nacional, donde Juan Ortiz, alias Chamalé, se dejó notar con sus abogados en la torre de tribunales cuando con astutos movimientos se libró de que la justicia le arrebatara 10 fincas. Pero, ¿cómo logró eso? Veamos a continuación.